Hola, mi nombre es Amelia y tengo 28 años. A veces me pregunto cómo he llegado hasta aquí, cómo sigo en pie, respirando, funcionando después de todo lo que he pasado. Mi historia no comienza con traición o venganza. Comienza con una niña pequeña que solía creer que el amor era suficiente, que la familia significaba seguridad, que el dolor era temporal. Tenía solo 7 años cuando mi padre murió, un accidente automovilístico, rápido, cruel y absoluto. Una mañana estaba allí, ayudándome con los cordones de los zapatos, riéndose mientras yo hacía demasiadas preguntas. Y esa noche simplemente se había ido. El silencio que siguió a su muerte fue del tipo que se entierra dentro de tus huesos. Dejé de hacer preguntas después de eso. Mi madre, Isabella, no tardó mucho en seguir adelante. En un año, se casó con Víctor, un hombre callado con un apretón de manos rígido y un ceño fruncido permanente. No era abusivo, al menos no al principio. Simplemente existía, presente en cuerpo, distante en espíritu. Recuerdo que pensé que si era extra amable, extra silenciosa, extra perfecta, tal vez él se ablandaría, tal vez mamá sonreiría como solía hacerlo. Pero ninguno de los dos lo hizo nunca, no por mí. Cuando nació mi media hermana, Jenny, las cosas cambiaron por completo. La atención, el cariño, los cuentos susurrados antes de dormir, todo redirigido. No tuve celos al principio. Pensé, es solo una bebé. Ahora soy la hermana mayor. Está bien. Pero no se detuvo. Nunca se equilibró. Solo amplió la brecha entre su amor y mi soledad. Miraba desde el pasillo como mamá besaba las mejillas de Jenny. Arrullaba su nombre como una oración. Y yo me quedaba allí, invisible, aferrándome a los pedazos de una familia que ya no existía para mí. Un día, escuché a mamá susurrarle a Víctor en la cocina. Al menos ahora tenemos una familia de verdad. Ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió. Y, sin embargo, me quedé callada, sonreí, asentí. Porque incluso entonces, pensé que tal vez, solo tal vez, todavía podría ganarme su amor. Cuando era adolescente, se había vuelto dolorosamente claro que era una invitada a mi propia casa. Nuestra casa, en la que vivíamos, ni siquiera era técnicamente de mi madre. Pertenecía a mi abuelo, el padre de mi papá, un hombre callado que rara vez la visitaba, pero nunca olvidaba un cumpleaños. No decía mucho, pero lo veía todo. Y cuando cumplí 18 años, me entregó un sobresellado y dijo algo que nunca olvidaré. Tu padre quería que tuvieras un hogar, pase lo que pase adentro. Era la escritura. La casa ahora era legalmente mía, con un valor de $600,000, aunque en ese momento se sentía invaluable. No era solo una propiedad, era la prueba de que no había sido completamente olvidada. Era amor, silencioso pero perdurable. Cuando se lo dije a mamá, su reacción no fue de alegría, no fue de orgullo, fue de pánico. Parpadeó rápidamente, luego preguntó con demasiada calma, Amelia, ¿qué piensas hacer con la casa? Todavía recuerdo lo desesperadamente que quería su aprobación. Sonreí, ingenua y ansiosa, y dije, nada. Tú, Víctor y Jenny pueden seguir viviendo aquí como siempre. Su alivio fue instantáneo. Me abrazó como si le hubiera salvado la vida. Ese abrazo debería haberme dicho todo, pero yo era solo una niña desesperada por cariño, así que seguí dando. Trabajé a tiempo parcial mientras estudiaba a tiempo completo, me salté las vacaciones, conseguí trabajos adicionales, todo mientras Jenny, ahora una adolescente malcriada y de lengua afilada, dormía hasta el mediodía, hacía berrinches por la velocidad del wifi y reprobaba clase tras clase. Aún así, pagué su matrícula, su ropa, su maquillaje. Mamá decía, todavía está creciendo, necesita apoyo. Víctor nunca decía mucho, simplemente me miraba durante la cena como si fuera una molestia que no desaparecería. Y yo, me convencí de que era normal, que estaba siendo una buena hija, una buena hermana, una buena persona. Pero bueno no significa valorado, y familia no significa amado. Los mantenía a flote y me ahogaba en silencio. Era un martes por la noche, nuestra supuesta noche familiar. Cada semana, regresaba a esa casa, mi casa, pero nunca lo mencioné, ni una sola vez. Me sentaba a la mesa como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Esa noche, antes de que pudiera siquiera quitarme el abrigo, Jenny entró saltando a la sala de estar, prácticamente radiante. Dios mío, me propuso matrimonio, gritó, metiendo su mano en mi cara. Un delicado anillo de diamantes estaba en su dedo, captando la luz y mi respiración. Parpadeé. Jason, pregunté lentamente, reconociendo el nombre del hijo educado y de voz suave del vecino.
chilló de nuevo, dando una vuelta como si estuviera en un reality show. Justo un mes antes, había sorprendido a mi propio novio besando a otra persona. Ni siquiera había procesado la angustia todavía, y aquí estaba Jenny brillando con cuentos de hadas mientras yo todavía intentaba barrer los cristales rotos. Vaya, Jenny, logré decir. Felicidades. Ella sonrió. Ni siquiera me importa la escuela anymore. Este es mi futuro. Fue entonces cuando mamá, Isabella, intervino. Esta es una noticia maravillosa. Tenemos que empezar a planear de inmediato. Y así, se abrieron las compuertas. Club de campo, dijo Jenny. Palomas blancas, añadió Isabella. Pastel de 5 pisos, vestido de diseñador, esculturas de hielo. Hablaban como si fueran de la realeza preparándose para una coronación. Intenté mantener la calma. Suena caro, dije. Mamá me despidió con la mano. No seas tan negativa, Amelia. Esto es una vez en la vida. Siguieron, más invitados, de JS famosos, primeros bailes coreografiados. Yo solo miraba, preguntándome en qué universo pensaban que vivíamos. Debería irme a casa, dije, agarrando mis llaves. Ni siquiera levantaron la vista, demasiado ocupadas debatiendo servilletas de marfil versus perla. En el camino de regreso a mi apartamento, mis pensamientos corrían. Jenny nunca había trabajado, nunca había pagado una factura, nunca había sacrificado nada y, sin embargo, de alguna manera, sabía en el fondo de mi estómago que esta boda me iba a costar más que solo tranquilidad. Recién comenzaba, y no estaba lista para lo que vendría después. Pasó una semana. Intenté convencerme de que tal vez entrarían en razón. Tal vez la emoción inicial desaparecería y reducirían las cosas. Estaba equivocada. Mamá llamó una noche con su tono característico, suave, falso, dulce, el que solo usaba cuando se avecinaba un favor. Amelia, cariño, ¿puedes venir? Necesitamos hablar. Es importante. Suspiré, ya agotada del trabajo, pero fui. Por costumbre, por deber, por una pequeña esperanza persistente de que tal vez, solo tal vez, finalmente considerarían mis límites. En el momento en que entré, Jenny me empujó una carpeta, llena de recortes de revistas, folletos de lugares, muestras de telas. He planeado todo, dijo con orgullo. El lugar tiene una fuente y un jardín, y sueltan cientos de palomas blancas después de los votos. ¿No es mágico? Intenté mantener mi voz firme. Suena caro. Oh, y la banda, tocaron en la boda de una celebridad, añadió, como si eso fuera una justificación. ¿Has establecido un presupuesto? Por supuesto, dijo, entregándome una hoja impresa. Miré hacia abajo, escaneé los números y casi me ahogo. Solo el lugar costaba más que todo mi alquiler anual. Súmale el catering, el vestido de diseñador, la decoración, el entretenimiento, era escandaloso. ¿Estás bromeando?, pregunté, incapaz de ocultar el tono cortante en mi voz. Jenny frunció el ceño. No, ¿por qué bromearías sobre mi boda? Miré a mamá, esperando algo de sensatez, pero cruzó los brazos, ya a la defensiva. Amelia, no arruines este momento. Hablé con calma, tratando de no estallar. Ya pago la universidad de Jenny, su ropa, sus gastos de manutención. No voy a financiar esta fantasía. Mamá se burló. Eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos mutuamente. Eres su hermana. No, dije. Soy su cuenta bancaria. Eso es en lo que me he convertido. Los ojos de Jenny se entrecerraron. Ganas buen dinero ahora, puedes permitírtelo. Solo porque pueda no significa que deba, respondí. Fue entonces cuando murmuró las palabras. Debería haberlo esperado. Bien, dijo. Simplemente le preguntaré a papá. El cuchillo se retorció. Víctor, que apenas me había mirado durante años, ahora sería involucrado como respaldo, y algo me decía que no sería neutral. 3 días después, recibí un mensaje grupal de Isabella. Quería una charla familiar esa noche. Ya sabía de qué se trataba. Aún así, me presenté, curiosa por ver hasta dónde llegarían. Víctor estaba sentado a la mesa del comedor cuando llegué, con los brazos cruzados, la mirada fría. Jenny estaba de pie junto a él, con una pequeña sonrisa petulante en la cara. Y mamá, Isabella parecía como si acabar de ganar una batalla. Hemos estado hablando, comenzó, y tenemos una solución. Una justa. Esa palabra, justa, sabía a podrido viniendo de ella. Creemos, continuó, que lo más práctico es que vendas la casa. Parpadeé. Disculpa. Vives sola, dijo Víctor rotundamente. No necesitas una casa entera, y no es como si estuvieras planeando formar una familia allí.
añadió Jenny encogiéndose de hombros. Tiene sentido, véndela, múdate a un apartamento, usa el dinero para la boda. ¿El dinero? Pregunté lentamente, con la voz fría como el hielo. Sí, dijo Isabella, animándose. La casa vale, ¿qué? $600,000. Incluso después de la boda, sobrará suficiente para que Jenny comience una nueva vida. Es una inversión. La habitación daba vueltas, pero mantuve los pies firmes. Esa casa no es una inversión, dije. Es mi herencia, fue de mi abuelo, el recuerdo de mi padre. Es lo único que me dejó. Víctor se puso de pie. No seas dramática. Dramática, repetí, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quieres que renuncie a lo único que tengo por una boda por la que Jenny no ha movido un dedo? La sonrisa de Jenny se desvaneció. Eres egoísta, espetó. ¿Quieres que tenga una boda barata como una perdedora? La voz de Isabella era aguda como una navaja. Te lo dimos todo, y así es como nos lo pagas. No me des nada, Gray. Y entonces sucedió. La cara de Víctor se retorció. Agarró el jarrón de cerámica que estaba sobre la mesa, pesado, decorativo, completamente innecesario, y me lo arrojó directamente. Me golpeó en el costado de la cabeza. El dolor explotó. Mis rodillas se doblaron, pero no me caí. Metí la mano en mi bolso, con la sangre goteando por mi sien, y saqué mi teléfono. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas, y luego marqué el 911. Me quedé de pie en la sala de estar, temblando pero erguida, con una mano presionada contra el lado sangrante de mi cabeza y la otra agarrando mi teléfono como un salvavidas. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi padrastro me acaba de agredir. Me tiró un jarrón de cerámica a la cabeza. Estoy herida, por favor, envíen ayuda. Mi voz no tembló, ardía. En 15 minutos, la policía y los paramédicos estaban en la puerta. Luces rojas y azules pintaban las paredes de la casa que nunca se había sentido mía hasta ahora. Cuando los agentes entraron y me vieron herida, con sangre corriendo por mi mejilla, no dudaron. Víctor trató de argumentar que fue un accidente. Ella estaba gritando, pero habían visto suficiente. El agente número 1 dio un paso al frente. Señor, ponga las manos donde pueda verlas. Está arrestado por agresión con un objeto mortal. Víctor gritó, esto es ridículo. Mientras lo esposaban, Isabella corrió hacia adelante. Esto es un malentendido. Ella lo provocó. Siempre ha sido dramática. El agente número 2 se volvió hacia ella. Usted y su hija se quedaron de brazos cruzados, sin hacer nada mientras él la hería. Ambas están acusadas de complicidad. Jenny, pálida y con los ojos muy abiertos, gritó, no pueden hacernos esto. Pero si pudieron, y lo hicieron. Mientras se los llevaban, di un paso al frente, con la sangre todavía pegada a mi sien, pero mi voz seguía firme. Esta fue su última oportunidad. Eligieron la violencia. Eligieron la codicia. Me aseguraré de que los tres reciban exactamente lo que merecen en los tribunales. Jenny escupió. Te arrepentirás de esto. Negukan la cabeza. No, Jenny, por una vez, no lo haré. Los paramédicos me ayudaron a subir a una camilla. Vas a estar bien, dijo uno de ellos en voz baja. Asentí, dejando finalmente que las lágrimas cayeran, no por el dolor, sino por la liberación. Por primera vez en años, no era la víctima en silencio, era la voz. La casa, una vez llena de miradas frías y sonrisas falsas, se quedó en silencio mientras me sacaban. Y en ese silencio, una promesa echó raíces. Vinieron por lo que era mío, ahora voy por justicia. El hospital era frío, brillante y silencioso, un extraño consuelo después de años de caos. Me senté en una camilla, con el costado de la cabeza envuelto en gasa, escuchando el pitido de las máquinas que, por una vez, no me gritaban como mi supuesta familia. El médico dijo que tuve suerte, sin fracturas, sin conmoción cerebral, solo moretones y un corte profundo que dejaría una cicatriz. Eres fuerte por mantenerte en pie, me dijo la enfermera. Sonreí débilmente. He tenido práctica. Cuando me dieron de alta, no volví a casa de un amigo ni a un hotel. Fui a casa, mi casa. La casa estaba extrañamente silenciosa, sin voces, sin portazos, sin tensión vibrando en las paredes. Por primera vez, se sentía como un santuario. Caminé por cada habitación, toqué los bordes gastados de los marcos de fotos. Me detuve en la chimenea donde una vez estuvo el jarrón, el que ahora estaba roto, como la ilusión a la que me había aferrado durante años. Era hora. A la mañana siguiente, concerté una cita con el señor Hunter, un respetado abogado recomendado por mi tía Bárbara.
Revisó el informe policial, los registros del hospital y las imágenes de las cámaras corporales de los agentes. Tiene un caso sólido, dijo, con un tono seguro pero amable. Agresión con la intención de causar daño, y ambos cómplices pueden ser acusados de ayudar e instigar. Aseni, no quiero una advertencia, no quiero libertad condicional, quiero consecuencias reales. Entonces eso es exactamente lo que perseguiremos. Las presentaciones legales fueron rápidas. Se dictó una orden de alejamiento de inmediato, y en cuestión de días, Isabella, Víctor y Jenny fueron acusados oficialmente. Mientras tanto, recibí llamadas de Kevin, mi primo. Amelia, tal vez deberías dejarlo pasar. Son familia. No, respondí rotundamente. La familia no te mete en urgencias. Incluso la tía Bárbara trató de razonar conmigo. Cariño, esto será largo y doloroso. También lo fue vivir con ellos, dije. Esta vez, no iba a dar marcha atrás. Había vivido con miedo, silencio y culpa durante demasiado tiempo. Ahora tenía un nombre, una voz, un abogado, un caso, y pronto tendría justicia. El juzgado se sentía más frío que el hospital, no por el aire, sino por quien estaba sentado frente a mí. Víctor, vestido con un traje arrugado, parecía más pequeño de lo que recordaba, pero no menos cruel. Isabella estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados con fuerza, los labios fruncidos como si alguien acabara de insultar su orgullo. Jenny, vestida como si fuera un desfile de moda, se negó a mirarme. El juicio fue rápido, las pruebas eran condenatorias. Las imágenes de la cámara corporal de los agentes capturaron todo. El jarrón roto, la sangre en mi cara, los gritos, la negación, las amenazas. El informe médico confirmó un traumatismo por objeto contundente y documentó la lesión con claridad. Y cuando el señor Hunter se presentó ante el juez y describió años de manipulación, explotación financiera y, finalmente, agresión física, la sala del tribunal se quedó en silencio. El abogado de Víctor trató de pintarlo como un momento de emoción acalorada. Mi cliente lamenta profundamente sus acciones, actuó por estrés. Pero el señor Hunter no lo dejó pasar. Esto no fue un error, fue la culminación de años de coerción, derecho y abuso. Cuando subí al estrado, no lloré. No solo intentaron quitarme la casa, le dije al juez. Intentaron quitarme la voz, mi paz, mi dignidad. Y cuando eso no funcionó, intentaron romperme físicamente. Jenny finalmente me miró, entonces sus ojos se llenaron de odio o vergüenza. No pude distinguirlo. El juez no tardó mucho. Víctor fue declarado culpable de agresión con la intención de causar daño. Fue sentenciado a 2 años de prisión. Isabella y Jenny fueron condenadas por ayudar e instigar, con 18 meses cada una en la cárcel del condado, sin sentencias suspendidas, sin multas, en lugar de responsabilidad, solo consecuencias reales, del tipo que había esperado toda mi vida para ver. Mientras los esposaban y los sacaban de la sala del tribunal, Jenny se volvió hacia mí y espetó, siempre estarás sola. Sostuve su mirada. Tal vez, pero al menos seré libre. Cuando cayó el mazo, no me sentí triunfante, sentí algo mejor, paz. Cuando volví a entrar en la casa después del juicio, todo se sentía diferente, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque, por primera vez, era realmente mía. Sin Víctor meditando en la esquina, sin Isabella criticando mis elecciones, sin Jenny bajando las escaleras gritando sobre su wifi o su armario. Solo silencio, no del tipo que duele, sino del tipo que cura. Pasé los primeros días limpiando sus habitaciones, no por ira, sino por cierre. Cada cajón, cada estante, cada escondite de viejos dramas fue clasificado, donado o tirado. Empaqué años de peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba cargando. En el ático, encontré un álbum de fotos polvoriento metido dentro de un viejo baúl. La letra de mi padre estaba en el frente, los primeros de Amelia. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras pasaba las páginas. Allí estaba yo, con las mejillas regordetas, riendo, extendiendo la mano hacia él. Me abrazaba como si yo fuera todo el mundo, y por un tiempo, lo fui. Me senté allí durante horas, acunando recuerdos que se sentían más reales que cualquier cosa que hubiera vivido en años. Esa noche, hice té en la tranquila cocina, la misma cocina donde una vez me dijeron que era egoísta, dramática, difícil. Ahora era pacífica, y susurraba una nueva idea, empezar algo propio. Siempre me había encantado cocinar, era lo único que me calmaba, lo único que nunca contaminaron. Así que abrí mi computadora portátil, instalé una cámara y creé un canal, Comidas con Significado. No era elegante, solo yo mi pequeña cocina,
cocinando y hablando, compartiendo historias, tanto recetas como cicatrices. No esperaba mucho, pero en una semana, uno de mis vídeos, comida reconfortante después de cortar con personas tóxicas, se volvió viral. Los comentarios llovieron. Tu historia me dio valor. Sentí esto tan profundamente. Por favor, no te detengas. Por primera vez, mi voz no solo se escuchó, fue bienvenida. La misma casa que intentaron quitarme se había convertido en el lugar donde me encontré a mí misma. No por la fuerza, no por ellos, sino por mí. Nunca pretendí ser famosa, solo quería volver a sentirme humana. Pero algo sobre la simplicidad de cocinar, hablar con honestidad, ofrecer consuelo a través de recetas, tocó la fibra sensible de la gente. En solo 2 meses, mi canal, Comidas con Significado, alcanzó más de 100,000 suscriptores. Las marcas comenzaron a contactarme. Primero fueron pequeños utensilios de cocina, luego compañías de ingredientes y finalmente, una editorial que me preguntó si alguna vez había pensado en escribir un libro de cocina. Yo, la chica que una vez se sentó a la mesa como una sombra, ahora estaba construyendo una vida en mis propios términos, con las mismas manos que una vez sirvieron a otros en silencio. Cada vídeo que hacía comenzaba de la misma manera. Bienvenidos a casa, están a salvo aquí. Porque eso era lo que siempre había necesitado escuchar, y ahora se lo ofrecía a miles. A veces, personas del pasado se comunicaban. Kevin, mi primo, me envió un mensaje, no pensé que tuvieras el valor. Supongo que me equivoqué. No respondí. La tía Bárbara llamó una vez. Estoy orgullosa de ti, cariño, de verdad. Eso significó algo. Ella siempre me había visto. Incluso Jason, el exprometido de Jenny, me envió un correo electrónico. Se disculpó, dijo que también lo habían manipulado, que después de que se mudaron con él, se dio cuenta rápidamente de la verdad, de cómo usaban a las personas como escalones. Debería haberlo visto antes, escribió. Me alegro de que hayas escapado. Yo también. Pero tampoco le respondí, no por despecho, sino por paz. Porque a veces el cierre no es una conversación, es silencio sin dolor. Grabé un último vídeo de esa serie, un plato simple que mi papá solía hacer conmigo, pasta con mantequilla de ajo y hierbas frescas. Cociné lentamente, compartiendo un recuerdo entre cada paso. Al final, sostuve el plato frente a la cámara, sonreí y dije, intentaron quitármelo todo, incluso esta casa, pero esta cocina, esta pieza, ahora son mías, y también lo es mi futuro. No fue dramático, no fue ruidoso, pero fue libertad, del tipo que crece cuando ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo. Una mañana, me desperté con la luz del sol derramándose sobre las baldosas de la cocina, la misma cocina donde solía sentirme como una extraña. Ahora se sentía mía en cada rincón. Incluso la cicatriz en mi sien, justo cerca de la línea del cabello, se sentía menos como una herida y más como un recordatorio. No estaba rota. Había sobrevivido, no solo al jarrón, no solo los años de silencio, sino la creencia sofocante de que tenía que ganarme el amor, merecer la paz. Esa creencia se había ido ahora, reemplazada por algo más suave, una confianza tranquila en que podía existir tal como era, y eso era suficiente. Salí al patio trasero con una taza de café en la mano. El jardín estaba floreciendo. Las hierbas que había plantado semanas atrás prosperaban bajo la luz del sol. Albahaca, romero, tomillo, vida real y arraigada. La misma tierra donde una vez enterré mi ira ahora estaba cultivando esperanza. Mi teléfono vibró. Felicidades, Amelia. Tu canal de YouTube acaba de alcanzar los 500,000 suscriptores. Me reí, no del tipo de risa que es fuerte y desenfrenada, sino del tipo que se queda contigo durante horas, del tipo que se siente ganado. Recibí mensajes de espectadores de todo el país e incluso de algunos internacionales. Me ayudaste a dejar una relación abusiva. Tus historias me salvaron la vida. Me hiciste sentir vista. Había miles de Emilies por ahí. Y ahora no estaban solas porque yo ya no estaba en silencio. Hice una última actualización en la descripción del canal. Esta casa casi me la quitan, pero me mantuve firme y construí una nueva vida en las mismas paredes en las que intentaron romperme. Bienvenidos a Comidas con Significado, donde la curación comienza en la cocina. Volví a entrar. Abrí las ventanas de par en par y dejé que entrara el aire primaveral. Esta casa, una vez llena de dolor, ahora olía a ajo, limones y libertad. Este no era solo mi regreso, era mi devenir. Y todavía quedaba un último mensaje por decir, no a mi audiencia, sino a aquellos que una vez intentaron borrarme. No solo sobreviví a ustedes, me convertí en alguien más fuerte gracias a ustedes.
Era tarde en la noche cuando me paré frente a la casa, mi casa, viendo la luz dorada parpadear a través de las ventanas delanteras. Aquí era donde todo había sucedido, donde mi padre una vez me arropó en la cama, donde mi madre borró su recuerdo, donde me convertí en una sombra, y donde finalmente salía la luz. El porche todavía crujía en el mismo lugar, el viento todavía susurraba en el mismo árbol fuera de la ventana de la cocina, pero todo lo demás había cambiado porque yo había cambiado. No hace mucho, estuve parada en este mismo lugar, sangrando, humillada y sola. Ahora estaba completa, sin demandas judiciales sobre mi cabeza, sin culpa controlando cada uno de mis movimientos, sin voces diciéndome que les debía algo solo por existir. El fallo de la corte había cerrado el último capítulo para siempre. Víctor, Isabella y Yene cumplieron sus condenas. No hubo disculpas, no hubo arcos de redención, solo silencio, y no tenía intención de romperlo. Mi abogado, el señor Hunter, llamó más temprano ese día con un último mensaje. Todo está hecho. El caso está cerrado. Su nombre está limpio. Su título está seguro. Y también mi paz interior. Adentro, la cocina olía a pastel de limón. Mi último vídeo acababa de publicarse. Los comentarios ya estaban llegando. Gente enviando amor, historias y, a veces, sus propias recetas. Miré a mi alrededor, la cocina, el pasillo, la sala de estar. Cada habitación una vez se había sentido como un campo de batalla. Ahora se sentían como capítulos de una memoria, una que finalmente estaba orgullosa de escribir. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando entrar el aire nocturno. Respiré hondo y me susurré a mí misma. Intentaron quitarme esta casa, intentaron quitarme a mí, pero no solo protegí un hogar, recuperé mi vida. Y con eso, entré, no como alguien que sobrevive a su pasado, sino como Amelia, una mujer que había convertido cada herida en poder, cada cicatriz en una historia. Porque esta casa ya no era un símbolo de dolor. Era un monumento a la fuerza, y nunca me la quitarían de nuevo. Si sentiste cada emoción en el viaje de Amelia, si crees que a nadie se le debe obligar a renunciar a lo que legítimamente le pertenece, entonces no olvides darle me gusta al vídeo, dejar tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para ver más historias poderosas como esta. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Gracias por ver.